Entonces quiero invitarte a Jueces 10, por favor. ¿Sí están conmigo? Ok. Muy bien. La semana pasada David, que ahorita está en Mochis allá con su familia, nos sirvió de manera súper excelente, súper buena, enseñándonos acerca de Jueces 9 y la historia de Abimelech y el hambre de poder y la soberbia de Abimelech y a dónde lo llevó Dios y cómo al final pues es asesinado, y las lecciones que vemos en ese capítulo pues son muy prácticas para nosotros, pero también fue un capítulo largo, muy de ciencia ficción, con muchas cosas, estrategia, guerra, pelea, murmuración, chisme entre líderes y toda una manipulación entre Siquem y Abimelech. Y ahí está, si tú quieres ver lo que enseñamos la semana pasada, puedes ir a YouTube y buscar Central Gracia, y está ya la enseñanza de la semana pasada, ¿sale? Y el día de hoy vamos a ir a Jueces 10, y a mí me gusta mucho lo que leí, lo que estudiamos ahí en Jueces 10, lo que vamos a estudiar hoy, porque creo que es muy práctico y tiene una idea principal. En el grupo en casa que tenemos cuando nos reunimos, no sé si tú has ido, levanta tu mano si has ido al grupo en casa de Pepe y Esme, a la célula que tenemos ahí, a una reunión pequeña. Ahí tenemos una dinámica que dice así, cuando estamos platicando antes de la enseñanza, todos contamos lo que sería la cereza. Como nos vemos cada 15 días, decimos la cereza de la quincena cuando pudiera ser la cereza de la semana, ¿no? Pero decimos la cereza de la quincena, y es algo bueno que te ha pasado, algo que nos quieres compartir, que estás agradecido o agradecida con Dios durante esa quincena, ¿no? Y puede ser desde algo que para alguien puede decir, ay, qué cosa tan insignificante, pero para ti significó mucho, ¿no? Y el punto es que la cereza del pastel de esta enseñanza está muy marcada, la vamos a hablar en un momento, pero es un capítulo chiquito, pero con mucha sustancia, que tiene una cereza muy, muy padre. Entonces, vamos ahí, si me permiten, me gustaría, lo que vamos a ir haciendo es ir leyendo algunos versículos, explicándolos, y al final vamos a tener una aplicación, ¿sale? Entonces voy a comenzar yo, y dice así: después de la muerte de Abimelech, para salvar a Israel, se levantó Tola, hijo de Púa, hijo de todo varón de Isaacar, y habitó en Samir, en la región montañosa de Efraín. Tola juzgó a Israel 23 años, y conmigo 23 años, mi edad, 23 años, y murió y fue sepultado en Samir. Y tras él se levantó Jair el Galadita y juzgó a Israel 22 años, y 22, la edad de Pepe. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban en 30 asnos y tenían 30 ciudades en la tierra de Galaad, que se llamaba Abot Jair, que se llaman las ciudades Abot Jair hasta hoy. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Vamos a orar antes de continuar, ¿sale? Señor, gracias por tu palabra. Padre, queremos pedirte que tú estés entre nosotros, que al exponer tu escritura y las ideas que están aquí, tu palabra entre en nuestros corazones. Quiero pedirte que el día de hoy todos salgamos con algo nuevo, que el día de hoy estires nuestra fe, Señor, y podamos ser ministrados por ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Tola y Jair, el séptimo y el octavo juez que nos presenta el libro de Jueces hasta donde estamos ahorita, ¿sale? Se me hace hasta cierto punto interesante que esto es todo lo que vamos a hablar y ver de ellos hoy. En esos 5 versículos encontramos todo lo que dice la Biblia acerca de estos dos hombres. Y si se fijan, nada más dice de uno, dice de quién era hijo de Púa e hijo de Dodo, y era de Isaacar, ¿no? Y que habitó en Samir, en la región montañosa. Este es Tola, y juzgó a Israel por 23 años. Y luego, después de que él murió y fue sepultado en Samir, se levantó Jair el Galadita y juzgó a Israel 22 años. Y de Jair, ¿qué se nos dice? Bueno, pues obviamente dónde era, pero también que tuvo 30 hijos, que tenían 30 burros y que tenían 30 ciudades. De cierta manera está bueno, ¿no? O sea, yo quisiera dejarle a mi hijo un burro y una ciudad. O sea, la verdad no, tampoco es que estaban muy mal, ¿verdad? Entonces, los hijos de Jair tenían 30 ciudades y tenían 30 burros. Y eso es lo que Dios nos habla acerca de este periodo. ¿Cuánto es 22 más 23? La edad de George, ¿no?
esos 45 años podemos suponer que hubo paz en Israel, que fueron dirigidos por hombres, varones de Dios, que los estaban apuntando hacia la adoración al Dios real, al Dios vivo, ¿no? Porque incluso hasta puede ser, y lo interesante de esto es que puede ser intencional el hecho de que no se mencione nada. Así como en la escritura hay profetas menores que no tiene que ver porque hay libros de los profetas en el Antiguo Testamento y hay algunos que son categorizados como profetas menores, y no son menores porque están más chaparritos, o son menores porque fueron menos importantes. Son profetas menores porque se dice menos acerca de ellos, hay menos contenido. Así también hay algunos jueces menores. Estos serían algunos jueces menores. Hay muy poco contenido. Tola y Yair, uno estuvo liderando por 22, otro por 23 años. Y se entiende que fueron hombres que lideraron a Israel, que tuvieron el favor de Dios y que hubo paz en Israel. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Eso nos habla también de que y yo además lo quiero decir así un poquito, extrayendo estos 5 versículos, cuando hacemos las cosas bien con Dios, a nadie le importas. ¿Sí me explico? No importa tu historia. O sea, cuando se trata de Dios, nuestra historia, nuestro contenido no es relevante. Está bien, ya si de mí se dice que le dejamos a Matías, le dejaron un burro a Pablo, un burro a Matías, y pues no a lo mejor una ciudad, quién sabe, ¿no? Pero si no, pues ya con que digan le dejó unos legos y un burro, ya con eso pero con eso se dice de mí, está bien, mientras se sepa y en la comunidad se sepa que hicimos lo que el Señor tenía a bien en su voluntad como propósito para nosotros. Entonces ni siquiera importa tanto la historia de estos hombres, porque fue Dios el que hizo la obra con ellos, y se entiende que estos 45 años Dios estuvo ahí. ¿Por qué? Porque es una antesala a lo que viene. Otra vez podredumbre del pueblo de Israel, otra vez decadencia, otra vez malas decisiones. Pero fíjense nada más, 5 versículos y hablamos de los 2 últimos, el 7º y el 8º juez, hasta el libro de Jueces en el capítulo 10, 5 versículos para mencionarlos a ellos. Cuando con Gedeón tenemos quién sabe 2 capítulos o 3, y luego de Abimelech hubo 50 y tantos versículos y el montón de cosas. Así como hay nombres que muchas cosas se dicen mucho y hay mucho contenido y se pueden hacer 3 o 4 predicaciones de estos 2 hombres, solamente hay 5 versículos. Pero está bien porque la historia no era de ellos, la historia era del Señor y Él era el protagonista, ¿no? Entonces, bueno, ahí están estos 5 versículos. Versículo 6, donde comienza la acción. Después de estos 45 años que el pueblo de Israel aparentemente había sido liderado, había habido paz, no había habido opresión, la Biblia no lo menciona. Comenzamos con los clásicos del pueblo de Israel, ¿no? Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, ¿no? Esta película ya la vimos. Sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Aram, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab y a los dioses de los amonitas y a los dioses de los filisteos, o sea, al que se le pusiera, ¿no? Abandonaron pues al Señor y no le sirvieron. Una vez más, un disco rayado, ¿no? Los israelitas inmediatamente, como en piloto automático, dejan de tener un líder. Ya no está Tola, ya no está Yair después de Tola. ¿Y qué pasa? Nos vamos a postrar en adoración a los dioses paganos, ¿no? En piloto automático. Estos 45 años más o menos de dirección y de paz no fueron una semana. O sea, 45 años ya es algo de tiempo, ¿no? Para estar tranquilo. ¿Cómo puede ser que inmediatamente después de la muerte de estos 2 jueces, el pueblo de Israel olvida lo que ya déjate tú las promesas del Señor para la tierra prometida? Todo lo que sucedió años atrás, todo lo que pasó después con los jueces que hemos estado viendo. Olvida, no pienses en eso, solamente en esos 45 años que habían estado en paz. Inmediatamente después se postran ante otros dioses. Y hay 2 cosas interesantes que quiero mencionar. Hay 2 palabras claves que están ahí en este versículo 6. La primera es sirvieron. Si se fijan, dice sirvieron. Estamos acá, ¿no? Sirvieron. Y la segunda es abandonaron. Esto quiere decir, o sea, tú no llegas aquí a servir y de la nada dices, conscientemente no lo estoy pensando, pero estoy barriendo el auditorio, ¿no? O
O sea, es algo que intencionalmente decides hacer. Vas, ves una necesidad, buscas la escoba y te pones a barrer, ¿no? Es así. El servicio es intencional, es una acción. Y abandonar a Dios también fue una acción de ellos. Entonces, deliberadamente, con intención, el pueblo de Israel abandonó a Dios. Quiere decir que previamente tenían el conocimiento de Dios, de los mandatos de Dios para ellos, de lo que Dios les pedía que hicieran. Lo abandonaron deliberadamente y decidieron servir a otros dioses. Qué ingratos, ¿no? La verdad. El Señor les había dado tierra, les había prometido que no les iba a faltar nada. El Señor les había dado por años líderes para protegerlos cada vez que, si ustedes han estado con nosotros en la serie, si tú lo escuchas por primera vez, ahí están las demás predicaciones. Pero el libro de Jueces se trata del caos cíclico que el pueblo de Israel estaba una y otra vez cayendo. Y por años Dios los había estado redimiendo y liberando y redimiendo y liberando y otra vez dándoles favor. Pero ellos intencionalmente en la primera oportunidad abandonaban a Dios y servían a otros líderes. Y yo no sé qué piensas de esto, pero a veces me pongo a pensar, ¿no será que a veces también nosotros estamos ahí? Dios, ahorita estoy muy mal, te necesito, sácame de esta, échame la mano, acuérdate de mí. Soy de tus mejores guerreros, pero ya no me des tus mejores batallas, ¿no? Y empiezas ahí a pedirle, y a pedirle, y el Señor te provee. Por ejemplo, a lo mejor dices, Señor, de verdad, ahorita no sé, piénsalo, algún bien material, necesito un carro, ¿no? Realmente, Dios, necesitamos un carro, y Dios te provee, te dan en el trabajo, de alguna manera, te aumentan el sueldo, no lo sé, puedes recibir, de alguna manera recibir la provisión para un carro, y inmediatamente cuando recibes la bendición de Dios, como que el corazón empieza a idolatrar otra cosa, y empieza a decir, ok, entonces a mi carro lo vamos a pulir y encerar cada semana porque no quiero que le pase ni un poquito de polvo. Y mira, ya viste mi carro, yo tengo un carro rojo, como Pablo me dice, mira papá, mi carro es más grande que el tuyo, me hace así, y empezamos así, y es lo mismo quizá con una casa. Dios, por favor, te necesito a ti, Señor, por favor abre las puertas del cielo y dame una casa. Y el Señor a lo mejor te da una casa y empieza a idolatrar otra cosa. De las bendiciones que Dios nos da, a veces convertimos ídolos terrenales. Y piénsalo como quieras, pueden ser bienes materiales, puede ser, estás orando por una pareja, estás orando por restauración, por sanidad, lo que sea. Hay veces, a mí me ha tocado ver, y de verdad, estar cerca de personas que dicen, oye, tengo un pariente enfermo, o hay alguien enfermo, ¿puedo ir a la iglesia que estén orando por mí? Claro que no vamos a negar la puerta a nadie, y oramos por esa persona y demás. Y después, en cuanto Dios sana, si decide sanar a esa persona, porque también no es algo que decimos, Dios sánalo, y Dios hace lo que Él quiere y creemos en su voluntad, ¿no? Pero si Dios sana a alguien, inmediatamente se olvidan de Dios y siguen viviendo la vida bajo los ídolos del mundo constantemente, ¿no? Entonces, a veces recibimos la bendición de Dios, pero inmediatamente olvidamos y abandonamos y servimos a otros dioses. Tengamos cuidado con esto. Esto es lo que aquí acaba de suceder, versículo 6. Versículo 7. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel. Di la ira del Señor conmigo. La ira del Señor. La ira del Señor. Otras versiones dicen la justicia del Señor. Y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los amonitas. Y ellos afligieron y quebrantaron a los israelitas ese año. Y ese año, punto. Continuamos. Y por 18 años oprimieron a todos los israelitas que estaban al otro lado del Jordán, en Galaad, en la tierra de los amorreos. Los amonitas cruzaron el Jordán para pelear también contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín, y se angustió Israel en gran manera. ¿Qué sucede aquí? Entonces estos cuates vuelven a tomar esta decisión, vuelven a decir, Señor, olvidamos lo que has hecho por nosotros, y como dicen esas dos palabras claves en el versículo 6, te abandonamos y decidimos deliberadamente servir a otros ídolos. ¿Y qué sucede? De 45 años de paz y tranquilidad, inmediatamente firman el contrato para al menos hasta en ese momento 18 de opresión. Aquí estamos hablando de ¿cuántos? 45 más 18. Exactamente. Un aplauso a Marcelo, por favor, por su habilidad para las matemáticas. 63 años inmediatamente en un solo. Podemos ver lo que sucede
en 63 años en un capítulo de la Biblia. Yo no tengo 63 años, ¿no? Pero no es como que cualquier cosa. Puede ser una vida humana, ¿no? 63 años. Y aquí está. Ya llevaban 45 en paz y ya llevaban 18 oprimidos. ¿Por qué? Porque volvieron a tomar una decisión errónea. Y el Señor los entregó en las manos de los filisteos y de los amonitas. Y los amonitas eran bárbaros, y eran malos, y eran sanguinarios. Y dice que no nada más atacaron a Israel en esa tierra, sino que también cruzaron el Jordán y se fueron también contra Benjamín y la casa de Efraín. O sea, toda Israel fue oprimida, no nada más un pedacito. Estos cuates iban por todo, pero esto fue permitido por Dios. Dice que los entregó en sus manos. ¿Por qué? Porque la consecuencia de las decisiones que el pueblo estaba ahí tomando era simple y sencillamente valerse por ellos mismos. Si no necesitamos a Dios para las buenas, ¿por qué lo quieres necesitar para las malas? ¿No? Entonces, en las malas, ¿qué pasó? Los enemigos los conquistaron, los oprimieron 18 años. Está canijo, ¿no? Y de nuevo vemos cara a cara esta consecuencia de Israel en sus decisiones. Olvidaron al Señor, creyeron en sus propias fuerzas. ¿Y qué es lo chistoso, no? Que el Señor les había dicho, no les va a faltar nada. Yo voy a estar con ustedes y no va a faltarles nada, no va a haber enemigos que puedan contra ustedes. ¿Y qué vemos ahorita? Que para empezar Israel estaba dividido, y así divididos fueron presa fácil para los enemigos y aquellos que iban a ser la mano débil, porque Israel tenía a Dios de su lado, ahora son la mano dura y la mano fuerte porque Dios ya no estaba ahí con el pueblo de Israel como consecuencia de sus decisiones. Versículo 10, por favor. Y creo que aquí entramos a la primera parte de la cereza del pastel de esta enseñanza. Entonces los israelitas clamaron al Señor: hemos pecado contra ti. Hemos pecado contra ti, porque ciertamente hemos abandonado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Y el Señor le respondió a los israelitas: no los libré. Y el Señor le respondió a los israelitas: ¿no los libré yo de los egipcios, de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos? Cuando los sidonios, los amalecitas y los maonitas los oprimían, clamaron a mí, yo los libré de sus manos. Básicamente les dice: ahí te va, que no estuve yo con ustedes con toda esa lista de enemigos, que no me han visto obrar, que no me han visto respaldarlos, que no me han visto darles la victoria. Pero ustedes, versículo 13, me han dejado y han servido a otros dioses. Otra vez las dos palabras clave: me abandonaron. Deliberadamente decidieron voltear, de estar viendo para allá, ahora voltearon para acá. Deliberadamente voltearon sus caminos, su mirada y su enfoque, y sirvieron a los Baales, a otros dioses. Seguimos versículo 13. Por tanto, no los libraré más. Vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en el tiempo de su aflicción. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, primero quiero reconocer dos cosas. La primera, y lo tienes que saber, a lo largo de todo Jueces, esta es la primera vez que escuchamos a Israel decirle pecado a su error. Es la primera vez que Israel viene y le dice: Señor, reconocemos que hemos pecado delante de ti. Es la primera vez que le llaman por su nombre a lo que es, ¿no? Y la segunda es esta palabra interesante, ¿no? Que es: clamaron al Señor. Entonces Israel, el hecho de que venga con honestidad a decirle lo que es, o sea, pecado es pecado, y además que venga en una posición de clamar, es interesante, ¿no? Porque hay veces que podemos decir: no, pues sí, necesito de Dios, no, ya no la libro, pero no estás clamando. Clamar viene de lo profundo de nuestras entrañas, diciendo: Señor, verdaderamente te necesito, clamo a ti. No nomás te estoy pidiendo como cuando le pides un favor a un cuate, ¿no? O como le digo a mi esposa: ¿me pasas la sal? Que siempre me dice: por favor, ¿no? Por favor, ¿me pasas la sal, por favor?
no estás pidiendo un favor así, estás clamando. Es tu opción única, es tu corazón puesto ahí en crudo. Señor, he pecado delante de ti. Esto nos debe de enseñar que con Dios no podemos ponernos orgullosos como Israel había sido antes, o como no nos ponemos con otras personas, ¿no? ¿No te ha pasado que dices, yo no lo voy a buscar, que me busque él? ¿Por qué le hice así? No sé. ¿No te ha pasado que dices, yo no la voy a buscar, que me busque ella? ¿No? O tienes un amigo y tienes una bronca y dices, ¿sabes qué? La verdad, yo no voy a pedirle disculpas. Yo no hice nada malo. Y jugamos ese juego del orgullo, ¿no? Entre nosotros. Pero Israel aquí dice, yo no voy a jugar ese jueguito. Yo voy a ir clamando en materia cruda, espiritualmente encuerado, sin nada que demostrar, así como estamos. Señor, clamamos a ti, hemos pecado delante de ti. Con Dios nosotros tenemos que tener la iniciativa para clamar a Él y para darle nuestro corazón, no al revés. ¿O qué esperas? Que estás en el hoyo y que sea Dios que venga y te diga, ay, mi amor, estás en el hoyo. Necesitamos clamar y darle nuestro corazón. Señor, hemos pecado delante de ti. Te necesitamos. ¿Y qué les responde Dios? Ahí, clamando, diciendo, reconociendo su pecado. Hasta aquí podremos ir, ay, pobres, ¿no? Pero Dios es firme, les dice, oigan, ¿no los libré yo de los egipcios, de los amorreos, de todos estos enemigos? Los oprimían, clamaron a mí, yo los libré de sus manos. Yo ya hice esto por ustedes. Pero ustedes me han dejado y han servido otros dioses. Por lo tanto, no los libraré más. Vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en el tiempo de su aflicción. Imagínate tú, Señor, sácame de esta, he pecado contra ti. Y que Dios te diga, sí, Pedro, sí, tantas veces que me has pedido cosas y he estado para ti, pero me abandonaste y decidiste entregarte al dinero, al sexo, a la popularidad, a esto, al otro, a los bienes materiales. Me abandonaste, te olvidaste de mí. Vele, pídele a tu dinero, vele y pídele a tu trabajo, vele y pídele a tu novio, a tu novia, vele y pídele eso, que te saquen de esta. ¿Te imaginas que tengas ese diálogo con Dios? O sea, wow, ¿no? Eso es lo que el Señor, no sabemos si a través de un profeta o de alguna manera, pero Dios es lo que Dios les estaba respondiendo al pueblo de Israel. A ver, ya lo hice por ustedes, no lo voy a hacer de nuevo. Vayan y pídanle a sus dioses que los saquen de esta. 18 años oprimidos. Van delante de Dios, yo creo que esperando, sí, Dios, si le reconocemos nuestro pecado y vamos de verdad así honestos, así como va, nos va a hacer el paro otra vez. Y Dios les dice, nope, no esta vez. No esta vez. Déjame contarte 3 cosas que retaron mi paciencia esta semana. Te las voy a decir rapidísimo. La primera es, el lunes fui a cenar con un amigo y quedamos 1 hora. Entonces yo llego, incluso yo como 3 minutos antes, y el lugar tiene un estacionamiento subterráneo. Entonces el señor me dice, el que cuida ahí me dice, no se preocupe, deme 5 minutos, ya va a salir un carro. Para eso mi cuate me estaba esperando ya. Y me dice, deme 5 minutos, va a salir un carro. Y le digo, ok, ya le digo, oye, va a salir un carro. Y ahorita 5, 6, como en el minuto 7 le digo, oiga, si va a salir el carro. Y me dice, no, ¿qué cree? Siempre ya no va a salir. Y le digo, ¿y por qué no me avisa? Aquí estaba. Y me dice, no se preocupe. Ahí me empezamos a platicar. Y me dice, pues si quiere déjeme su teléfono. Y si se desocupa un lugar, le hablo, ¿no? Entonces le hablé a mi hermano que estaba aquí en la oficina cerca del lugar donde iba a cenar yo con mi amigo. Le dije, oye, ¿puedo ir por ti? ¿Me dejas? Y luego ya vienes por mí. Y mi hermano me dijo, pues ya qué, ¿no? O sea, poquito le faltó para hacerme como Dios. Esta vez no. Pero bueno,
Entonces ya voy por él, nos subimos, vamos, le damos la vuelta a la manzana, o sea, ya íbamos hacia allá, y me habla el Señor y dice, mi jefe, ya hay un lugar, véngase de volada. Y yo dije, órale, pues va, voy y dejo a George otra vez. Y George de malas, ¿para qué me sacabas de la oficina? No sé qué. Y se vuelve a meter, y ahí voy, y llego, y me estaciono, y le digo al Señor, ¿qué onda? ¿Ya está el lugar? Y me dice el Señor, se están despidiendo, mano, se están dando besos, era una pareja, se están despidiendo. Yo, ok. Dice, espérese poquito. Y le digo, ¿por qué no le dice que hay un carro esperando el lugar? Y me dice, es que es la gerenta, no le puedo decir nada. Y dije, no puede ser. Y entonces me pongo ahí arribita y pongo las luces y empiezo a echar luces, y el Señor me dice, no le hagas. Y digo, ¿qué está pasando, por Dios? ¿No? Entonces ya trato de meterme, ahí me asomé, y sí, se estaban ahí, eran unos novios que estaban bese y bese. En vez de despedirse, que te vaya bien, nos vemos, mañana nos besamos, el Señor ocupa el lugar. No, ahí se estaban besando. Y no. El martes, Jorge y yo tuvimos una cita fuera de la ciudad con una persona, obviamente que nos había citado, y habíamos quedado de vernos a las 12, ¿no? Y ahí vamos, manejando, y bueno, pues obviamente yendo hacia allá, o sea, 2 horas de aquí de la ciudad. Llegamos un poquito hambriados y le dije, no te preocupes, tenemos la cita, vamos a comer y nos regresamos. Me dice, órale, me dice, tienes razón. Entonces ya llegamos, sentamos y, buenas, venimos con tal persona. Que en 5 minutos llega. Ok, gracias, lo esperamos. A los 15 minutos, oiga, ¿qué pasó? Que se le complicó. A la media hora le pedimos a alguien más que si le puede escribir a esta persona. Dice, se me complicó, lo esperamos 1:30 y nuestra cita duró 20 minutos, ¿no? 1:30 le esperamos, y eso desafió muchísimo mi paciencia. Eso fue el martes. El miércoles estoy en la oficina tranquilo, diciendo, bueno, hoy va a ser un día más tranquilo, ¿no? Entonces estoy a media tarde ahí, y de repente pip, 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 empieza a pitar mi celular. Y veo, y es el grupo de ahí del fraccionamiento donde vivimos, ¿no? Y así, y mandan un video y dicen, oigan, alguien se robó un candado de mi cancel, estamos preocupados, voy a mandarle video del ladrón, ¿no? Y yo, pues mientras me estaba echando un taco, le dije, pues voy a chismear, y ya le pongo play. Mientras estoy mordiendo el taco, Matías, mi hijo, con el candado en el video así. Y yo dije, entonces al minuto le hablo a Pati y le digo, ¿ya viste? Me dice, sí. Le dije, ¿sí es? Le dije, no sé, déjame ver el siguiente video. Y el siguiente video la vecina lo envió ahí al grupo enfrente de todos, y es la cara close up hacia la cara de Matías, y Matías así, y pop, avienta el candado por allá, y sí. Digo, no puede ser, yo quejándome de que los vecinos van a exceso de velocidad y que cuiden a mis hijos, y ahora resulta que mi hijo es el ladrón número 1 de ese fraccionamiento, ¿no? 3 días consecutivos que todos los días estaba de no puede ser, con una paciencia desbordada. Les digo eso para darles un break de todo esto, pero también para decirles, yo no culpo al Señor porque les haya dado la espalda a Israel en ese momento. Perdió la paciencia. Si a ti y a mí, cuando las cosas no nos salen como queremos, cuando somos confrontados un poquito con nuestra paciencia, con esperar, con aprender a confiar en los tiempos de Dios. Ahora imagínate el pueblo de Israel que por años hacía lo mismo, y además era eso que Dios les había pedido que no hicieran. El Dios celoso que dice, no hay otros dioses que no sea yo, no le des tu cuerpo, tus sacrificios, tu dinero, tu tiempo y todo a otros dioses. Y ahí va la humanidad, el pueblo de Israel, a dar eso, exactamente eso que Dios les había pedido que no hicieran. De verdad, qué paciencia la del Señor. Pero además, para nada me sorprende que les haya dicho que no en este momento. Pero con Dios las cosas son así. Con Dios no son de que Dios, me estoy desesperando ya, estoy perdiendo la paciencia, ya te estoy esperando por más de 1 hora con mi oración. Dios, tú me prometiste un lugar en el estacionamiento y no me lo estás dando, ¿en dónde está? Dios, no me quiero sentir avergonzado delante de ti, sácame de esta. Con Dios no es así. Con Dios no empezamos con nuestras demandas. El pueblo de Israel no empieza con, bueno, algunas veces sí, pero la idea es que no empiezas demandándole, Señor, sácame de esta. Empiezas dándole tu corazón y tu adoración y con acciones, y entonces el Señor responde. ¿Estás conmigo? Versículo 15, los israelitas respondieron al Señor por segunda vez, familia, hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día.
Por segunda vez vienen y reconocen su pecado y le dicen, bueno, está bien, Señor. O sea, ya cuando van y le dicen, ya pecamos contra ti, por favor sácanos de esta. Y el Señor les dice, no esta vez porque hicieron esto, esto y el otro. Yo ya lo he hecho por ustedes. Entonces los israelitas responden a ese diálogo y le dicen, ok, hemos pecado contra ti. Haz lo que quieras de nosotros, está bien. Reconociendo y sometiéndose a la autoridad de Dios, que si dice sí, gloria a Dios, y que si dice no, gloria a Dios también. Sometiéndose a la posible decisión del Señor, le dicen, haz lo que quieras de nosotros. Pero todavía dicen, pero bueno, si hay algo de misericordia en ti, sálvanos de este día. O sea, échanos la mano pues, ¿no? Poquito aunque sea. O sea, siguen clamando un poco por la misericordia de Dios, ¿no? Y lo que sigue para mí es la cereza del pastel. Versículo 16. Y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron al Señor. Y él no pudo soportar más la angustia de Israel. A ver, no nos vamos a quedar con la idea de Dios es un Dios justo, claro que sí. Dios es un Dios firme, claro que sí. No es un títere que se mueve de acuerdo a tus emociones. Pero hay algo que podemos ver aquí: el arrepentimiento genuino, el cambio de conducta y las acciones que el pueblo de Israel tomó ahí para dejar la idolatría, movieron el corazón del Señor a misericordia para ellos. Hay algunos comentaristas que dicen que previamente el mensaje de Dios de decirles que no y de abandonarlos, aparentemente, fue intencional para llevarlos a enfrentarse con ese arrepentimiento genuino que necesitaban. Puesto si no estás ante circunstancias de decadencia y de posible muerte y peligro y donde de verdad te sientes amenazado, probablemente no te arrepientas. Probablemente sigas haciendo lo que quieras hacer toda la vida y sigues haciendo lo que te plazca y sigues viviendo para tu voluntad, para tus gustos, para darte todo el placer que quieras. Pero esa negativa de Dios llevó a Israel a decir, ok, que hagas tu voluntad, haz lo que te plazca con nosotros, reconocemos nuestro pecado. Qué increíble. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que venir de verdad delante de Dios a llamarle pecado a lo que es pecado? Y decir, Señor, pecado contra ti, de verdad, haz lo que quieras conmigo. Pero no nada más se queda ahí, sino que dices, voy a quitar estos ídolos de mi vida, voy a esforzarme reconociendo, tenemos que llamarle a las cosas por lo que son. Entiendo que estas cosas son pecaminosas, que es idolatría, que me están alejando de Dios. Le pongo más atención a lo que quiero comprar y lo que quiero hacer y me obsesiono en esas cosas y estos planes y esto y el otro, en lugar de decir, Señor, me someto y te considero para mis decisiones, que por cierto es una parte del mensaje de David de la semana pasada. Como Dios a través de toda la historia de Abimelech nos enseña a todos que tenemos que considerarlo para nuestras decisiones, ¿no? Hay dos cosas que podemos ver aquí que son implícitas, si se fijan. Primero, lo que ellos hicieron aquí de quitar los dioses, o sea, esta acción que tuvieron, que es extremadamente importante, la hicieron en un contexto de dos cosas que estaban sucediendo. La primera, por lo que podemos ver, estaban angustiados. Israel estaba verdaderamente angustiado, ¿no? Y en segundo lugar, la premisa que tenían era la respuesta previa de Dios, que era que no los iba a salvar esta vez. Entonces, estaban viviendo incertidumbre y angustia. Cuando tenemos incertidumbre y angustia, lo último que queremos a veces es clamar a Dios. ¿Estás conmigo? Ya le pedí a Dios una vez, no me hizo, mira, no escuchó mi oración, entonces yo me voy a dedicar a lo mío. Ah, caray, ok. O sea, ¿qué esperabas? ¿Que Dios fuera como el mago de la lámpara y que te considera tus 3 deseos de manera inmediata? ¿O qué onda? Y sin embargo nos vamos y estamos estresados y decimos, lo voy a solucionar yo con mis propias fuerzas, ¿no? Estoy angustiado, ¿cómo lo hago? Yo así soy, familia, en serio. Yo cuando hay una angustia o algo, hay veces que lo primero que hago es, en mi mente resuelvo como el mapa para llegar a un posible resultado y comienzo a tratar de hacer todo para llegar ahí y a generarlo bajo mis propias fuerzas y mi propia cabeza y demás, y mis propios recursos.
Pero aquí estaba Israel, de cierta manera rechazado por Dios y angustiado, y aún así nos enseñan un buen valor. Aún en esa incertidumbre, quitaron a sus ídolos. Dios no les dijo, vayan y quiten sus ídolos para ver si les ayudo, ¿verdad que no? Básicamente les dijo, vayan y pídanle a ellos que los salven. Órale, mi Baal, ponte chido. No, ellos estaban adorando a sus dioses y dijeron, vayan y pídanle a ellos que se mochen, que los ayuden. La Biblia dice que tenemos un Dios vivo, que los ídolos no oyen, no ven, no caminan. El Señor todo el tiempo durante la Escritura está menospreciando otros ídolos, otros dioses, para ponérsele encima diciendo, yo soy el Dios verdadero. Y ahí estaba, eso es lo que les dijo a ellos. No les dijo, vayan y quiten sus ídolos y les voy a salvar. Ellos lo hicieron con convicción propia. Válgame la redundancia, ¿no? Entonces, eso nos enseña a nosotros que el arrepentimiento tiene que traer acciones. No podemos salir exitosos tratando de superar los obstáculos nosotros solos. Tenemos que someternos a Él. Y me encanta esto también. Continuamos en este versículo 16. Y el Señor no pudo soportar más la angustia de Israel. Aquí hay una reacción que nos tiene que traer esperanza. Esto te tiene que traer esperanza. Lo vamos a hablar en un ratito, pero déjame decirte esto, Dios no es indiferente a nuestras acciones. Así como las matemáticas divinas, de acuerdo a este capítulo, nos dicen, bueno, si tú decides abandonar a Dios y darte tu vida de placer e idolatrar y vivir para ti mismo y poner como la figura de Dios en tu vida o todas estas otras cosas, ok, pues te las vas a ver por ti mismo. Y a lo mejor vas a ser oprimido, y a lo mejor vas a ser rechazado, y a lo mejor vas a vivir situaciones difíciles, probablemente, y ahí probablemente vas a querer necesitar a Dios, pero tú vas a estar en lo tuyo. Así como las matemáticas dicen eso, si tú abandonas a Dios y sirves a otros dioses, de cierta manera te las ves por ti mismo. También las matemáticas dicen, si te arrepientes de tu pecado y tomas acciones, el corazón del Señor se mueve para misericordia para ti. Eso es lo que vemos aquí. El Señor no es indiferente ante nuestras acciones. El Señor así socorrió a Israel, les dio ánimo y los unió para prepararlos para la batalla y para levantar un nuevo juez, que al final es la manera que ha estado bendiciendo a Israel durante este periodo. Versículo 17. Entonces los amonitas se reunieron y acamparon en Galaad, y los israelitas se juntaron y acamparon en Mizpa. Aquí están los dos teams, se están uniendo, se están reuniéndose, se están preparando para la batalla. Y el pueblo, los jefes de Galaad, se dijeron unos a otros, ¿quién es el hombre que comenzará la batalla contra los amonitas? Él será el caudillo de todos los habitantes de Galaad. Y hasta ahí se acaba el versículo 10 de Jueces. ¿Y cómo se acaba? Con palabras de aquellos que estaban preparando para pelear, diciendo, ¿y a quién va a levantar Dios? Ya los vi animados a los israelitas. El Señor no pudo aguantar su angustia y los está otra vez bendiciendo, los está reuniendo. Los israelitas ya estaban acampando, preparándose para la batalla. El simple hecho de tener ánimo para hacer eso, cuando las tribus por separado habían sido, como lo vimos, habían sido estando oprimidas y atacadas, el simple hecho que otra vez se reunieran y se prepararan, ya era que el Señor les estaba dando favor y ánimo. Entonces aquí el capítulo termina diciendo, bueno, ¿y ahora quién va a ser el que se va a liderar? Como cliffhanger, ¿no? Como ¿cómo se llama? Un final en suspenso, ¿no? De una serie, pues, que dices, ¿y ahora qué va a pasar? Nos dejaron bien picados, no manches, ¿se va a morir, no se va a morir? ¿Se va a saltar del avión o no? ¿Qué va a pasar? Así sucede aquí. Se acaba el capítulo de manera sencilla, nada más diciendo, ¿y ahora quién sigue? ¿Quién los va a liderar? Que se están preparando, ¿no? Y eso lo vamos a ver la próxima semana, cuando Pepe nos hable acerca de Jefté y cómo Dios le va a levantar para liderar y librar a Israel, ¿no? Pero ¿qué es la cereza y la conversación de este capítulo? La conversión que tuvo Israel de nada más venir y reconocer su error y su pecado, a tomar decisiones diferentes y abandonar a sus ídolos y dejarlos y servir y adorar al Señor. Eso es la clave de este capítulo. Y con eso quiero animarte con 3 ideas. Para mí, el nombre específico de este capítulo la palabra clave es el arrepentimiento. Y
tengo tres ideas. El primero es: el arrepentimiento es necesario. El arrepentimiento es necesario. Dios tiene la historia en sus manos. Dios tiene tu historia en sus manos, mi historia en sus manos. Él ha contado nuestros días, Él lo sabe todo, ¿sí? Hay una razón por la cual Israel vivió como vivió. Hay una razón por la cual Tola y Jair estuvieron liderando por 45 años y luego murieron y no hubo un sucesor inmediato. Hay una razón por la cual el pueblo inmediatamente se fue a idolatrar, porque el Señor los quería orillar para su propia gloria al entendimiento de que es a Él a quien necesitan. Pero es necesario que nos arrepintamos de nuestros caminos, que nos arrepintamos de nuestro pecado. Ahora, déjame decirte algo. Podemos hablar de arrepentimiento para salvación. Hoy tú y yo estamos en un nuevo pacto del Señor. En ese tiempo, estos israelitas estaban siendo salvados y bendecidos por Dios por su fe. Hoy en día tú y yo lo hacemos por nuestra fe en Cristo, porque Dios ya proveyó a Jesús y proveyó la cruz y el sacrificio de Cristo para reconciliarnos con Él y ganar su favor, no ganar su favor, sino recibir su favor y vivir en la gracia de la que hablamos y ser hijos de Dios como hablamos y vivir de las mieles de la gracia de Dios que hablamos aquí. Eso no es gratis. Tenemos que poner nuestra fe en Cristo. O sea, no es gratis, me refiero en el sentido de que tenemos nosotros que arrepentirnos, reconocer que necesitamos un Salvador y entregarle nuestra vida y dejar que Él obre en nuestro corazón y nos lleve en un proceso de ser más como Él quiere que seamos. Porque si no, qué chiste. Entonces Dios les pudo haber dado, los hubiera librado a los israelitas nada más de la batalla y que siguieran viviendo como ellos querían. El arrepentimiento es necesario. No podemos decir: Señor Jesús, te necesitamos y Jesucristo basta y Él es el agua. Es más, déjenme tocar otra vez. No podemos decir esas cosas si primero no entendemos por qué Él es suficiente. ¿Por qué es que Jesucristo basta? Porque nuestro pecado nos va a llevar a la muerte. Porque nuestro pecado nos va a robar todo. Ay, se está hablando de pecado. A ver. Si tú tienes dudas acerca de qué es pecado y qué no es pecado, si quieres lo hablamos después. No me voy a poner ahorita en debates que la historia tiene 300 años debatiendo. Ay, tomar café es pecado. A ver, no vamos a hablar de cosas así. Estoy hablando de la mera idea de lo que es pecaminoso, que es aquello que transgrede lo que son los lineamientos y los estatutos del Señor a través de su palabra, que te alejan de Él, que son contrarios a lo que Dios quiere para tu vida, con razones que a lo mejor son favorables hasta para ti. A veces decimos: ay, es que qué chiste que Dios le diga pecado a esto. ¿Por qué es pecado? ¿Nada más porque Él quiere? No, porque si le entregas tu vida a eso, eso te va a robar la vida que hay en ti. O sea, al final el pecado no nada más nos lleva a estar delante de Dios y vivir de acuerdo a lo que Él quiere. Nos lleva también, de cierta manera, convenientemente, el dejar de pecar nos lleva a estar en una vida más libre. Buscamos la libertad a través de cosas pecaminosas, cuando la libertad está en Jesús, en vivir la vida para la que Dios te creó, a estar conectada con Dios. Pero una vez más, necesitamos arrepentirnos. Yo no sé si tú a lo mejor dices: bueno, vamos a hablar de arrepentimiento para la salvación. También te voy a decir algo: el Evangelio es todos los días para nosotros, necesario todos los días. Creemos en Cristo para salvación, pero todos los días tenemos que creer y arrepentirnos para algo que se llama santificación, para ser más como los discípulos que Cristo quiere que seamos. Y todos los días hay cosas de las cuales creo que tenemos que voltear y decir en el espejo: esto está mal, tengo que arrepentirme de esto. Y déjame decirte una cosa, es decir, cometí un error, no, me resbalé y me caí. Y otra cosa es pasártela en el suelo todo el tiempo. Me encanta estar caído, ¿no? O sea, una cosa es que te caes sin querer y otra que te avientas en el tobogán. O sea, a mí me encanta el tobogán. O sea, no es lo mismo. Aún como creyentes, aún como cristianos, tenemos que reconocer que hay áreas pecaminosas en nuestra vida y tenemos que arrepentirnos de eso. La diferencia es que estando en Cristo, tú ya no eres condenado por ese pecado ni encadenado por ese pecado. Ahora tienes
el Espíritu en ti de Dios, tienes la gracia de Dios y tienes el favor de Dios para precisamente romper esas cadenas de ese pecado. Y ese pecado ya no te ata, ya no te define que eres hijo, hija de Dios, pero sigues pecando y ese pecado se tiene que atender y se tiene que arrepentir a alguien de eso. No esperes, por favor, de verdad te lo digo, no esperes a vivir como Israel en este capítulo, 18 años oprimidos, habiendo olvidado inmediatamente lo que Tola y Yair habían hecho, para ahora sí decir: he pecado contra ti, Señor. Ahora sí vengo diciendo la verdad, he pecado. No te esperes a eso. ¿Cuántas historias no tenemos de nosotros mismos? ¿Cuántas anécdotas no tienes tuyas o de otros? Gente que amas, que dice: vino al Señor y sí, mira, reconoció su pecado y sí, pero hasta que pasó esto. A ver, gloria a Dios por la gente y los que venimos a Cristo, no importa en la situación que vengas, qué chido, qué bueno, pero que vienes delante de Cristo a arrepentirte. Pero si te puedo dar un consejo, no te esperes a 18 años de opresión, reconoce y arrepiéntete hoy. ¿Sí están conmigo? Idea número 2, punto número 2, el arrepentimiento se nota. Di conmigo, por favor. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿sí? Señor, perdón, ¿sí? Cometí un error, perdón, Señor, discúlpame, una disculpa de verdad, te la ofrezco, una disculpa genuina. Una cosa es eso y otra cosa es decir: he pecado contra ti, reconozco que es malo, me arrepiento, no debí de haber hecho esto, lo veo como lo que es y me arrepiento de eso y no vuelvo ahí. Eso es arrepentimiento. ¿Cuántos de nosotros tenemos gente que amamos que dices una y otra vez y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer, y nosotros también a veces? Y dices: bueno, este cuate, este chavo, no cambian. ¿Quieres que te diga, de acuerdo a lo que yo puedo interpretar en la Escritura, por qué somos así? Porque no nos hemos arrepentido de eso, porque no hemos realmente no nos hemos concientizado de que eso está mal. ¿O crees que lo puedes dominar, que lo puedes esconder, que lo puedes superar con tus propias fuerzas? Y sea lo que sea, de verdad, a veces son las cosas menos obvias las que nos tienen en un ciclo de pecado. Y dices: ¿cómo puede ser que siga haciendo lo mismo este cuate? Que no entienda. Es que no se ha arrepentido desde la primera vez. Esa es la verdad. El arrepentimiento se nota porque cuando te arrepientes de algo, quitas los ídolos que tenías y adoras al Señor. Ahora, no te quiero condenar, no te quiero hacer sentir como que no, hombre, yo cuando voy a llegar a ser perfecto como para decir ya me arrepentí. Empieza por cosas pequeñas. En las cosas pequeñas está la gloria a Dios. No te esperes, como siempre lo digo, y esto ya creo que va a salir en el algoritmo de YouTube, porque la verdad lo digo en todas las predicaciones, pero no te esperes hasta tener que te encuentres un maletín con $1 millón ahí para decir: no me los quedé, los regresé. ¡Oh, wow! ¡Qué gran cristiano! No te esperes a esas cosas grandes, en las cosas chiquitas, en las decisiones que tomas mañana lunes. Corta de tajo lo que te está robando, lo que le está robando a Dios, tu corazón, porque tu corazón debe pertenecerle a Él, tu vida, tu cuerpo, tus cosas. Esa es la señal para que ya termines. ¿Sabían la predicación? Solamente para que lo sepan. Entonces, el arrepentimiento se nota. Si decimos que no a algo y entendemos que es pecado y nos arrepentimos de ello, tenemos que caminar diferente. El arrepentimiento es decir: este tapete pues está padre, me gusta, pero me aleja de Dios, va en contra de lo que Dios quiere. Es decir: no, en este tapete no debo de estar en este. No se trata de decir así, ese no es arrepentimiento, ¿verdad? O estar un ratito y un ratito acá y un ratito acá y un ratito acá. O sea, el arrepentimiento es decir: esto está mal, lo tengo que dejar de hacer. Llámale lo que quieras, llámale chisme, llámale murmuración, llámale ser fácilmente ofendible. De todo te molestas. Es una actitud pecaminosa porque provocas división. Llámale lo que quieras, o sea, llámale hasta lo más obvio, ¿no? Fornicación, robar, mentir, adulterio. Llámale hasta los grandes, pero también los pequeños. Arrepiéntete de esas cosas y no lo voy a hacer.
En Juan 8 podemos ver cómo Jesús libra de la condena de la muerte a la mujer que iba a ser apedreada por adulterio. Y cuando la libra de la condena, ¿qué dice? Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Y qué le dice la mujer? Ya no hay ninguno, Señor. ¿Y qué le dice Jesús? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Con Dios no se trata de que la gracia una y otra nos perdona. Eso es abusar de la gracia. La gracia nos da la libertad para decir: esto no está bien y lo dejo de hacer. Esto lastima a mi esposa, lo voy a dejar de hacer. Esto lastima a mi esposo, lo voy a dejar de hacer. Esto lastima a mi mamá, lo voy a dejar de hacer. Esto no es honra, para eso lo voy a dejar de hacer. Vete y no peques más. ¿Hay perdón? Sí. ¿Hay esperanza? Sí. ¿Dios es bueno? Claro que sí. Pero a veces necesitamos entender que también nosotros tenemos que decir no y de verdad valorar esa misericordia y esa gracia que predicamos y enseñamos. Ay, Dios, ya me estoy otra vez impacientando. Punto número 3. El arrepentimiento trae misericordia. Me encanta lo que dice aquí, que dice él, que Dios no pudo soportar más la angustia de Israel. El Señor no se compadeció con un simple reconocimiento del error, como dijimos hace rato, ni siquiera con la mención honorífica de pecado de Israel, ¿no? Jueces 10, el capítulo donde Israel reconoce que pecó. Eso no le importa a Dios. Lo que le importó fue que ya no eran los mismos. Dios no podía bendecirles y darles misericordia cuando eran los mismos, los idólatras, que estaban prostituyendo su fe con otros dioses paganos. Ahí Dios no podía hacer nada con ellos, porque Dios es luz y no puede estar donde la oscuridad reina. ¿Sí me explicó? Somos nosotros los que estamos ahí, los que tenemos que ir a su luz. Pero fue hasta que se regeneraron, hasta que hubo acciones verdaderamente visibles y tangibles de su arrepentimiento, que el Señor fue movido a misericordia. Y es que no estaba jugando con ellos. Ellos ahora eran diferentes, eran otros. Ya no eran los idólatras que estaban ahí postrándose entre Baal y todos los demás. Ahora eran esos hijos arrepentidos que mencionaban su pecado, que estaban tomando acciones para adorar al Señor. Y ahí es en donde el Señor se mueve en arrepentimiento. En misericordia por su arrepentimiento. A veces queremos que Dios nos bendiga solo cuando nos conviene y buscamos su misericordia de manera injusta y egoísta, sin arrepentirnos. Pero Él quiere tu corazón. El Señor quiere que le pertenezcas solamente a Él. Y de verdad, déjame decirte esto, créemelo, en serio, lo que Dios tiene para ti, y no estoy hablando de prosperidad y maravillas, puede ser que tengas una vida difícil el resto de tu vida, pero aún así, la vida con Dios, la vida en Cristo y la vida viviéndola en la gracia de Dios es 1000 veces mejor que cualquier cosa que los ídolos del mundo te ofrezcan. Preferible vivir en angustia e incertidumbre esperando en Dios y conociéndolo a Él y su evangelio. No, la vida no va a ser perfecta, pero prefiero eso a vivir en angustia y todo sin conocer a Dios, postrándome ante otros dioses. Hagamos las cosas bien, porque el arrepentimiento trae misericordia. Déjate abrazar por ese favor de Dios, arrepiéntete, toma acción y decisiones diferentes. Está bien chistoso, ¿no? Que Albert Einstein decía, la definición de locura es hacer las cosas de la misma manera y esperar resultados diferentes. ¿Quieres conocer a Dios de una manera nueva? ¿Quieres verdaderamente conectar con Dios? Deja de postrarte ante los ídolos que tenemos hoy en día. Y no lo digo como condena, yo también tengo problemas de esos. Y tenemos que reconocer y decir, me arrepiento de esto no está bien. Señor, toma todo el control de esta área en mi vida. Acuérdense la definición de caos que hemos mencionado toda la serie. El caos es directamente proporcional a la ausencia de Dios en esas áreas de tu vida. Donde no esté Dios en tu vida vas a tener caos. Se te va a salir de las manos. Te vas a postrar ante lo que sea. Sí, Señor, por dinero yo hago lo que sea. Y te ofrecen esta chamba, está bien. Y te ofrecen la otra, sí, está bien. Y necesitas, tu ídolo es el afecto emocional y te vas a ir con cualquier hombre, con cualquier mujer y demás. No voy a empezar a dar ejemplos porque luego yo soy el más apedreado de todos, entonces no voy a decir. Pero bueno, primera de Juan 2, déjame decirte esto que Juan le escribe ahí a los creyentes. Hijitos míos, les dice Juan a los creyentes, les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Para que pequen? No, para que no pequen.
Pero me encanta que dice, pero si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¡Wow! Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. Es decir, aquellos creyentes, a la iglesia, podemos decir, hey, arrepiéntete, no peques. Ya conoces de Dios. ¿Y qué crees? En este pecado, en eso que a veces pecamos, que encuentres esperanza en Jesucristo el justo. En Él hay justicia de Dios, en Él hay perdón, en Él hay identidad, en Él hay propósito. ¿Quieres romper esos ciclos de pecado? ¿Quieres romper esa cosa que una y otra y otra y otra vez? Cree el Evangelio, arrepiéntete, dale tu vida a Cristo. Él es nuestro abogado, Él es Jesucristo el justo, y en Él encontramos esa esperanza. Hoy tenemos a Cristo, un mejor y mayor juez. Lo hemos dicho todas las enseñanzas de jueces. Él es nuestro juez, Él es la justicia de Dios. Que el arrepentimiento nos lleve hoy a Cristo. Que el arrepentimiento que es necesario, que el arrepentimiento que se nota y el arrepentimiento que trae misericordia, lo encuentres a la luz del Evangelio, sabiendo que necesitas un Salvador, que necesitas cambiar de dirección. Déjame terminar con lo siguiente. Una vez más, le tomó muy poco tiempo a Israel abandonar a Dios y servir a los dioses paganos. Su pecado los llevó de nuevo a la decadencia y a 18 años de opresión por parte de las tribus más fuertes a su alrededor. Como Israel, debemos de reconocer nuestro pecado delante de Dios, clamar a Él por misericordia, pero también de manera indispensable tomar acción y dejar de postrarnos ante otros dioses para darle nuestra adoración al único Dios vivo y creador. A través de Cristo hoy podemos ver el corazón de misericordia del Señor. En ese tiempo la fe de Israel hizo arrepentimiento, movió el corazón del Señor para socorrerlos. Pero hoy tú y yo podemos correr al trono de gracia delante de nuestro abogado por excelencia para encontrar descanso, libertad y propósito. Ven a Jesús, corre al trono de gracia, a la fuente de vida, y arrepiéntete del pecado que te llevará cada vez más a un destino de caos y muerte. Vamos a orar.